Bueno, mi gente, bueno, ahora sí, ahora sí estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarme, tanto en Instagram como en YouTube, en Facebook también. Mis dos cuentas de YouTube, Raúl Aragones, y también Numerólogos RD por Raúl Aragones, que es mi otra cuenta. Gracias a las personas que me siguen por Twitter, las personas que me siguen en Telegram, las personas que están en los grupos míos de WhatsApp. Quiero agradecerle a todos ustedes por siempre pues mostrar su apoyo y estar conmigo ahí, porque es lo que más vale, es lo que más vale. Y cuando usted recibe apoyo de la gente, cuando su trabajo se ve que es un trabajo serio, cuando se ve que lo que usted enseña es algo real, que no es simplemente ideología, sino que también es algo práctico que se puede comprobar, eh, todo cambia, todo cambia. Y eso es exactamente lo que he pretendido hacer esta semana con esta nueva técnica, esta nueva estrategia que quise compartir con ustedes. Quiero saludar por ahí rapidito a Emilio Álvarez, mi querido amigo, también Evelyn Correa, Pedro Reyes. Estas personas están aquí en YouTube y en Facebook. Marco Lea, también en Instagram, Stephanie Magda, La Morena Díaz, también Pedro Fernández, también en Instagram. Y a toda la gente, ¿verdad?, que va a estar viendo este video más tarde. Yo le di a ustedes, le di a ustedes una probadita de lo que yo estoy compartiendo hoy en día, esta semana, con nuestro grupo VIP. Le di una pequeña probadita para que ustedes vieran más o menos de qué se trataba y qué era lo que íbamos a hacer. Tengo por ahí a mi querido hermano Víctor Sepúlveda. Me encantaría que tú entraras por ahí. Te voy a mandar el enlace. Si puedes entrar, entra, viejo. Tú sabes que tú eres de lo mío. Tú eres de lo mío personal. Te voy a mandar el enlace. Si quieres entrar, para mí va a ser un honor que tú entres. Si tú quieres entrar por ahí. ¿Ok? De verdad que para mí va a ser más que un honor. Déjame ver si puedo entrar aquí al WhatsApp. Un segundito. Estoy tratando de aquí de mandarle una invitación a Víctor Sepúlveda, que anda por ahí. Yo sé que él casi va a hacer su video, ¿verdad? Cada quien tiene su compromiso con su gente. Y Víctor es una persona que tiene muchos compromisos, aparte de, ¿verdad?, de enseñar numerología y de trabajar la numerología. Víctor tiene muchos compromisos más. Vamos a ver si puede entrar por aquí. Vamos a ponerme esto para poder escuchar en caso que Víctor entre por ahí. Señores, bienvenidos. Vamos a hablar en breve sobre algunos pronósticos que tengo para mañana. Esto es Números para Hoy con Raúl Aragones. Estás viendo Números para Hoy, Lotería Dominicana con Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Si estás buscando ganar más premios de Lotería Dominicana, estás en el lugar correcto. Estoy a punto de revelar algunos métodos fáciles de cómo saco mis jugadas. Todo gratis, sin que pagues un centavo. Entiendo que ganar un Bueno, déjenme saber si me están escuchando. No sé si me están escuchando bien todos, porque hace un ratito como que noté como que estaba silenciado. Déjame ver. Espero que todo, sí, todo está sonando bien. Ok, estoy esperando a ver si entra por ahí Víctor Sepúlveda. No sé si Víctor estaba ready para acostarse ya. Yo le mandé el enlace a través de WhatsApp. A ver si él puede entrar por ahí. Señores, miren, ayer estuve
conversando con ustedes sobre esta línea, una línea de jugadas, donde yo separé 10 números, 10 números. Separé esos 10 números, porque esos 10 números tenían una probabilidad tan alta de pegar, que es simplemente increíble. Aún así, con otra estrategia que tengo, que acabo de desarrollar también esta semana, le di una jugada a ustedes. Le di la jugada, voy a repetirla por aquí, la jugada que di, que eso fue en vivo. Perdón, eso fue hoy a las 7 de la mañana, 38-16. Fue esa jugada. Vamos a revisar cuáles fueron los resultados de la lotería el día de hoy. ¿Cuáles fueron los resultados para el día de hoy en las loterías dominicanas? No quiero hablar todavía de los resultados de la línea que yo les enseñé ayer. Primero vamos a ver lo que salió hoy. Yo le di a ustedes 38, 83 y 16, 61. ¿Ok? Eso fue lo que yo le di hoy. Salió 61 en Gana Más en tercera. Luego de eso, no salió nada más de esos dos números. El 38 salió 83, salió 84 y viceversa, no salió 48, por ende 38 tampoco. ¿Ok? Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo le dije a ustedes, chequen las patas de los palés. Cheque esto. Déjame ver si Víctor. Víctor está por aquí. Señores, quiero que me le den la bienvenida. Antes que nada, Víctor, no te escucho. Buenas noches, ¿cómo estás, Raúl? No te escucho, manito. Ahí, ¿se escucha mejor? No te puedo escuchar. No sé si soy yo que tengo problemas por aquí. No te escucho. A ver. Sí, se escucha bien porque te tengo en vivo y se está escuchando bien. Muchachos, si pueden escuchar a Víctor, pónganme un 5 en la pantalla. Si pueden escuchar a Víctor, por favor, pongan un 5. Pongan un 5 si ustedes pueden escuchar a toda la audiencia de Raúl. O sea que el problema es conmigo, Víctor. Vamos a ver. A ver y ahora. Ok, él se estaba escuchando bien, ¿verdad? Él se estaba escuchando bien. Déjame ver acá. Vamos a ver ahora. A ver, habla, Víctor, a ver. Buenas noches, hermano, ¿me escucha? Yo no sé, yo no te estoy escuchando. Está bueno el micrófono. Espérate. Buenas noches, hermano. ¿Y ahora? Habla ahora. Yo te escucho bien y sé que la gente me está escuchando. Nada. Yo no sé. Jehová de los ejércitos. Bueno. No sé. Anyways, señor. Vamos a hacer la cosa a la antigua. Ok, vamos a hacer la cosa a la antigua. Víctor, de verdad, mano, gracias por venir acá. Yo no te puedo escuchar, pero voy a ver si lo puedo escuchar por aquí, por el celular, o déjame ver. ¿Tú sabes qué? Víctor, ¿qué recomendación tú tienes para esas personas que hoy en día te escucho, te estoy escuchando. dicen que por la lotería están perdiendo su familia? ¿Qué recomendación tú tienes para esa gente? La gente que dice que por culpa de la lotería, por culpa del juego, están perdiendo su familia. ¿Qué tú piensas de eso? Mientras yo sigo por aquí tocando. Bueno, hermano, ¿Qué pasa? muy buen tema que tú has traído esta noche. De verdad que yo siempre digo en los en vivo
que el juego da y quita, y todo lo que se hace en exceso hace daño. Y Bueno, es una realidad. A mí me da mucha Dios mío, tristeza ese tema. tú sabes lo que tú Tratarlo, haces. porque Tú sabes muchas por qué tú me personas, haces esto hoy. Yo que tengo a Víctor aquí, Víctor es un hombre tan ocupado, y yo que no puedo no, poner pero este sonido aquí. Déjame ver yo si te puedo escucho aquí. bien, hermano. Ahora yo estoy escuchando, ahora sí. Ok, me avisa. ¿Me Háblame escucha ahora. bien? Sí, yo te Sí, escucho. yo decía que realmente es penoso porque el que no puede controlar mayormente en la parte de juego de lotería, muchas veces tampoco se pueda controlar en otras cosas en su vida. Sí es bueno que tú traigas estos temas, porque yo siempre digo que debemos siempre tratar de ir orientando al público, al jugador. Y tú sabes que la gran mayoría de los numerólogos solamente hablan de felicidad, de chulería, de que la cosa viene directo, de que nunca se puede fallar. Ujú, ujú. Eh, y en verdad muchas veces ayudamos, pero yo siempre digo que no quiero ser parte del problema, sino de la solución. Y yo lo que Antes le que puedo nada, decir a la déjame gente, decirte que me encanta la decoración que Victoria te puso ahí atrás hoy. óyeme, Victoria, déjame enseñarte un chin de Victoria. Victoria no me deja hacer nada, mira, mira, Victoria, Victoria, dile a Raúl, dile hola Victoria, tío Raúl, dile. mi amor, Mira Raúl, mami, dime, dile ¿cómo tú babá. estás, belleza? Hola, ¿cómo tú estás, bella? Ay, qué belleza. Óyeme, Ay, ay, mira, mi hermano, te voy a decir una cosa. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos en la mejor posición de poder ayudar a la gente a que, a que sea más inteligente a la hora de hacer una inversión con su dinero, como es la lotería. Y a mí me encanta la manera como tú lo haces. A mí me gusta mucho la manera como tú manejas a la gente, como tú tratas, tú vas mucho más allá de tu posición para ayudarle a ellos, a hacerle entender eh, que ellos pueden lograr todo lo que ellos quieran, pero que primero tienen que prepararse y que primero tienen que sacar un tiempito para analizar sus cosas y buscar mejores resultados, no a lo loco. Entonces tenemos ahorita la tendencia, tuvimos por casi 6 años, la tendencia donde todo el mundo daba números, todo el mundo le decía a la gente, juega esto, sácate, y la gente se ha dado cuenta que es mentira, ¿verdad? Que tú no te vas a sacar por sacarte, ¿verdad? Que se necesita estudiar bastante esto, que son muchas malas noches que tú has pasado, ¿me entiendes? Y así hay muchos de nosotros que hemos pasado muchas malas noches estudiando y creando estrategias y todo eso. Pero la gente tiene que entender que la lotería está hecha, está diseñada para sacarle hasta el último jugo a la persona, ¿ok? Al jugador. Y que el hecho de que hayan personas como nosotros que podemos crear estrategia, podemos crear fórmula, podemos crear secuencia que pegan con tanta exactitud. Eso es casi lo equivalente a crear un mini milagro, como si fuera un milagro. ¿Me entiendes? Porque son cosas que simplemente pasan por milagro. Tú mismo, Víctor, cuando un día tú coges, pegas 5, 4 números o más en un solo día, eso no es un milagro, mi hermano. Eso es como tener un milagro que se realizó, ¿sí o no? Entonces hay muchas personas que piensan que pueden realizar estas cosas controlar los dedos, y no es así. Son muchas malas noches, se requiere analizar demasiadas posibilidades, y la gente no entendía eso, pero ahora sí lo está entendiendo. Entonces, ahora tenemos personas que están diciendo que por culpa de la lotería están perdiendo su familia. Yo le voy a decir una cosa a todos ustedes. Yo creo que aquí ustedes están viendo un buen ejemplo de Victoria. dos buenos perdedores, en el buen sentido de la palabra.
¿ok? Porque yo sé que Víctor Sepúlveda ha perdido todo en algún momento de su vida para volver a levantarse. Y no solamente una vez. Yo lo sé. ¿Ok? Y la pérdida más fuerte la tuvo hace pocos meses, pocos años. ¿Me entiendes? Entonces, yo en mi caso he perdido 3 veces. 3 veces, Víctor. Me he visto así en la calle. Viví en las calles de New Jersey por 3 meses. En la calle, deambulando, sobreviviendo, sobreviviendo en las calles de New Jersey, bandeándomela como podía. No tenía dónde dormir. Me bañaba en los gimnasios, comía en los bares. Me amanecía en los bares porque era el único sitio abierto con calefacción a las 3 de la mañana. Pero eso no es perderlo todo. ¿Tú sabes cuándo pierdes tú todo? Cuando ya tú no crees en ti. ¿Me entiendes? Y cuando tú pones el resto de tu vida, lo pones a merced de otra cosa que tú no tienes control de eso, como es la lotería. Porque si usted analiza lo que usted está haciendo con su vida y tú dices, ¿tú sabes qué? Si yo quiero tener un mejor empleo, pues tengo que prepararme, tengo que estudiar algo, ¿verdad? Entonces tú vas y tú estudias. Tú tienes personas, adultos, terminando el bachiller todavía hoy en día y yendo a la universidad todavía, ¿verdad? Entonces, si tú quieres prepararte para algo, tú estudias y trabajas duro para eso. Yo nunca había tocado un set de televisión. Señores, hoy en día yo he estado con gente grande de televisión. Gente que yo jamás en mi vida pensé que me iba a sentar con ellos. Gente que otras personas han pagado para verlo. Y yo he estado con ellos ahí de codo a codo trabajando. ¿Pero por qué? Porque yo decidí estudiar algo que fue el mercadeo, el marketing. ¿Me entiendes? Ahora, eso de marketing me llevó a conocer otro círculo de personas. Pero lo que me llevó a mí a crecer, a que las personas me vieran, me conocieran, fue esto de los números. Porque es un mundo tan lindo, señores. Le voy a decir una cosa. Es un mundo que le puede cambiar la vida a cualquier persona. Literalmente cambiar la vida a cualquier persona. El hecho que usted le dé una jugada a una persona en el peor momento de su vida y que esa persona se saque y que resuelva lo que sea para ese día. Eso es algo increíble. Y eso es algo que no se logra al azar. Eso no se logra simplemente sacando numeritos y volteando base. Eso se logra rompiéndose la cabeza. Entonces hay muchas personas que no ven eso. Y cuando uno viene, exacto, y cuando uno viene le dice, le preguntan a uno, óyeme, yo quiero entrar a tu VIP, ¿cuánto es? Yo digo, bueno, son $100. En mi caso yo le digo, son $100. Ah, Raúl, pero es que eso está caro, ¿no? Lo que pasa es que si yo voy a trabajar contigo, yo te voy a cobrar por lo menos $3 diarios. Y si tú crees que mi tiempo no vale $3 diarios, entonces tú tienes que buscarte otra vaina. Tienes que buscarte otra manera de generar esos ingresos. ¿Me entiendes? Ayer yo compartí con mi hermano Víctor aquí una jugada. Víctor, ¿qué tú opinas de esa jugada que yo compartí contigo ayer? No, excelente, hermano. Yo quiero los trucos. Salieron 3 palés y 4 números en primera. No, pero el cable, mami. Y eso se le dio a todo el mundo. Víctor, yo lo publiqué. Esa jugada. ¿Adivina qué? Yo lo voy a decir aquí mismo. Ese truco nada más lo va a tener tú en República Dominicana. Óyeme. Hermano, pero yo siempre lo he dicho a la gente. Óyeme, que cuando yo empecé la numerología, tú nada más lo vas a tener allá en República Dominicana. Porque yo quiero que ponga a tu gente a brincar para arriba, mano. Oíste. Porque tú eres muy bueno, tú tienes todas tus cosas, pero cuando yo encuentro algo, yo tengo que compartirlo con alguien. Y tú eres esa única persona que yo digo, yo sé que Víctor no va a salir corriendo por ahí a regar esto. Gracias, hermano, gracias.
¿Me entiendes? Ahora, Víctor tiene lo suyo, señores, porque Víctor pega. Víctor es buenísimo con sus palés. Víctor pega mucho más palés que yo, para que todo el mundo lo sepa. Bueno, Porque hermano, tiene mejores estrategias para palés. Yo con siempre he esto trabajado lo que que yo son las voy, quinielas. la cosa cambia. Pero yo siempre he trabajado la quiniela. Yo siempre he trabajado quiniela. Eso es lo que yo me he movido más. En la quiniela, analizando la jugadita y eso. Pero tú tienes tu sistema para palé que te funciona. Que te han sacado esta tripleta de ahí. ¿Me entiendes? Entonces, tú eres un ejemplo vivo porque tú no solamente es que tú de una jugada. Tú has jugado tu jugada y tú has ganado mucho dinero con tus jugadas también. ¿Me entiendes? Que ese es el mayor ejemplo que una persona puede dar. ¿Me entiendes? Que no solamente yo decir, juégate tal número, sino que tú también te has beneficiado y que la gente puede ver tu crecimiento. ¿Me entiendes? Que no es pluma de burro, como dicen por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, el que ve a Víctor, mira, Víctor es un padre de familia. El hombre se pasa todo el tiempo trabajando. Mira dónde está cuidando a su niña ahorita ahí. Es una persona que tiene una responsabilidad una responsabilidad con su pueblo y con su familia. Y que si Víctor hace algo que está fuera de las normas, eso va a lacerar lo que sería su imagen. Sin el cambio, a Víctor todo el mundo lo quiere. A Víctor todo el mundo lo busca. Víctor puede salir a donde sea. Yo te apuesto que, bueno, estuvimos ahí en el Monumento de Santiago y nadie me dio un botellazo porque yo andaba contigo. Ayer estuvimos haciendo un curso aquí en mi casa y la gente sorprendido porque la gente no creía que venían para mi casa. Claro. Porque es que esa es la cosa, Víctor. Mira, a mí me gusta tratar a la gente, tutear a la gente. Me gusta tratarla de tú a la gente. ¿Ok? Me gusta tratarla de tú y me gusta que ellos se junten conmigo y me gusta pasarla bien, me gusta que disfrutemos el momento y que se sienta la buena vibra. Eso es lo que me gusta con la gente, igual que a ti. Entonces, ¿qué pasa? Por la gran cantidad de personas que andan tratando de ganarse un pesito dando números, una gran cantidad de personas. Las personas han perdido, no es la fe, han perdido la orientación de dónde es que están los reales códigos. Han perdido la noción de dónde es que tienen que enfocarse, qué es lo que tienen que buscar. Porque no es verdad que cuando tú ya estás abajo 65,000, 100,000 pesos jugando con un tigre, vengo y yo te digo, mira, vete con Víctor que te puede ayudar. Tú vas a decir, pero yo estoy roto ya. Yo no le puedo pagar a otra persona. Por eso que yo digo a ustedes, trabajen con una sola persona. Trabajen con una sola persona. Y sean pacientes, pero trabajen con una sola persona. Raúl, Dímelo. no sé si tú puedes escucharme, pero mira qué es lo que pasa. A la gente no le gusta que le enseñen a pescar. A la gente le encanta que le den el pescado. Y eso es un problema. Por eso hoy en día, las personas que tenemos mejores métodos, mejores resultados y que le hablamos con la verdad a la gente, estamos donde estamos por la sinceridad. Porque el ser humano lo que le gusta es que le vendan sueños. Si no le vendemos ese sueño, ese anhelo que ellos están deseando, y le decimos lo que ellos quieren escuchar, no la realidad de lo que puede pasar, entonces tú no eres el bueno, lamentablemente. Sí, eso es, desgraciadamente eso es cierto. Y la prueba más grande está, la semana pasada, yo me pasé diciéndole a la gente, tal jugada para hoy. Y ustedes pueden ver el video. Tal jugada para hoy, tal jugada para hoy. Y eso eran unas jugadas generales, unas jugadas que iban dirigidas a la lotería favorita suya. Pero si usted analiza y ve lo que salió ahí, carajo, salieron muchos premios.
De la jugada que yo pronostiqué ayer, que di ayer, donde yo separé el 0-5, separé el 14, 16 y el 15. Hoy se produjeron varias jugadas. Y yo me senté aquí, Víctor. Tú sabes cómo yo hago mi vaina. Yo me senté aquí, y cogí y abrí el índice de pegada y empecé a chequearle para el día lunes, que aquí tengo todavía la nota. Empecé a chequearle para el día lunes los números. Esos son todos los números para esta semana. De ahí van a salir más números. Mírenlo ahí, tienen una foto. Tienen un cálculo y tienen la cosa y gluguéalo. Mírenlo ahí. ¿Ok? Y se lo marqué ahí. Y le dije, mira lo que le dije, por el índice pegada. Le dije, el 0.5, mírenlo ahí, que tiene 3 puntos encima, porque había salido un día lunes. Un día lunes no, un día 17, 18, 3 veces en los últimos 5 meses. Y yo le puse el 0.5. Pero ahí con los 3 puntos. Eso está favorito. Abajo estaba el 60 también. El 14, el 15. Salió el 0.6. Salió el 0.6, salió el 51 ayer. Salió 51 ayer, pero como yo había dado ya la jugada para hoy, no quise mezclarlo. Entonces, lo que quiero decir es que yo, Raúl Aragones, quiero hacerle una promesa a todos ustedes. Que yo me voy a esforzar por darle los mejores pronósticos que yo le pueda dar a ustedes y compartirlo con personas que de verdad valen la pena, como Víctor Sepúlveda. Porque Víctor Sepúlveda, si él tiene un pronóstico y él ve que el 0.5 está bueno, él se lo va a dar a ustedes. Porque si el mío está 0.5, el de él está 0.5 y él tiene a alguien más, Anthony está dando 0. Óyeme, quiere decir que estos pronósticos están es para romper tabla. ¿Entiendes? Entonces, ya se acabó la época del dime y direte, la pendejada y el brincoteo y todo eso. Hay que trabajar para la gente. No hay cuarto en la calle, no hay trabajo en la calle. Señores, hay miles de barcos ahora mismo parados acá enfrente de Estados Unidos que no pueden entrar. Las góndolas se están vaciando aquí. Se están vaciando las góndolas aquí. Los supermercados se están vaciando porque no está entrando producto. Walmart, óyeme, todas esas compañías se han comprometido para mover más de 3,000 containers diarios. Óyeme, esto es una cosa grande, Víctor. Los precios van a subir de todo. Y usted sabe que, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si aquí sube en Estados Unidos, allá en República Dominicana, créeme que le va a llegar su tablazo. Bien duro. Porque todo lo que se refleja en Estados Unidos, lo que hace daño en Estados Unidos, se refleja en el resto del mundo. Entonces, nosotros tenemos el compromiso de tratar de dirigir a la gente de una manera más eficaz y de una manera que se vea más transparente. Que eso es lo que la gente está pidiendo, transparencia. La gente no está pidiendo darnos view ni nada de eso. Se le agradece porque es la manera como nosotros recibimos nuestro pago. ¿Ok? Cuando usted llega aquí, se suscribe al canal. Usted va al canal de Víctor, se suscribe. Aquí no hay recelo con esa vaina. Óyeme, aquí hay espacio para todo el mundo. Aquí hay espacio para todo el mundo, todo el que quiere entrar. Pero entre bien. Vamos a entrar sin hablar mal de nadie. Vamos a entrar sin pelearnos con nadie. Tuve una sorpresa el otro día, hermano. Yo me estaba haciendo un manicure. Miren qué lindo me quedó mi manicure. Me estaba haciendo un manicure y me llaman. Entonces me llamó este muchacho y me agarró como que medio fuera de base y me hizo una pregunta sobre si se compraban seguidores, se compraba todo eso. Entonces usted sabe que yo soy un experto en esto de marketing digital. Señores,
todas las firmas grandes, todo el mundo ha comprado seguidores en algún momento. Pero ¿para qué se compra seguidores? Porque es muy probable que si tú vas a una página que tiene muchos seguidores, muchos comentarios y todo este rollo, es más fácil que la persona te compre a que tú tengas una página que no tenga nada. No tiene prueba social. Ahora, en cuestión de YouTube, no te sirve de nada comprar seguidores. En cuestiones de Facebook, no te sirve de nada comprar seguidores. ¿Por qué? Porque YouTube y Facebook necesitan la interacción de la gente, igual que Instagram. Entonces, orgánicamente. tiene que ser orgánico. Toda aquella persona que quiere comprar seguidores y toda esa vaina, señores, esa no es la manera de subir. Se lo digo desde ahora. Ahora, usted quiere hacer una tienda para vender celulares. Ok, yo te voy a decir a ti, vamos a crear algo como si fuera en Hollywood. Vamos a crear una fachada, una página que se vea súper exitosa. ¿Me entiendes? Para que tú tengas prueba social cuando la gente llegue a tu página y te compren. Porque eso es lo que tú quieres. Pero tú como persona, tú como marca, no debería de comprar seguidores y no debería de estar tuiqueando, tratando de ganarle al sistema. Usted haga su contenido y la gente lo va a empezar a seguir a usted y a consumir lo que usted hace. Víctor, de verdad, mano, gracias por haber estado acá. Yo, en verdad, voy a terminar aquí el video. Bueno, Yo quería, hermano, te iba a preguntar si tú tienes un numerito para la gente. Tú sabes, porque yo también juego esos con números números tuyos tan tuyos, tú fuertes. Hoy sabes. salieron varios palés de los tuyos hoy. Mañana lo voy a chequear bien. Sí, sí, Mira, sí. Raúl, quería aprovechar antes de irme para felicitarte por estos temas que tú estás trayendo a concientización para los jugadores. Quiero que sepa que muy pocas personas que nos dedicamos a dar pronósticos de lotería pensamos en la gente. Muy poco, hasta me voy a incluir. Y es muy Yo bueno me incluyo decirle, también. mira, esto es lo máximo. Porque, por ejemplo, un numerólogo nuevo con todos los palés que tú diste hoy, que me consta, porque me lo mandaste desde el domingo, me dijiste, mira, estoy haciendo este método nuevo, aquí tengo estos 5 numeritos, chequéalo, van a salir palés y en primera, efectivamente. Hoy esa gente anduvieran locos o falsificando tickets y diciéndole a la gente que esto es seguro y que mañana van a ganar. Sin embargo, Exacto. tú le traes a ellos una palabra de concientización de que se puede ganar con estos métodos, pero que tienen que educarse al momento de gastar su dinero. O sea, Tienen mi que hermano, que educarse. siempre voy a tener una afinidad contigo por ese gran ser humano que eres, de verdad. Y sigue para adelante, mi hermano. Tú sabes que te quiero muchísimo. Un abrazo. Y yo sé que tu público te sigue por eso mismo, porque se dan cuenta de la gran persona. Bueno, estamos aquí para ayudarnos todo el mundo. Gracias, Víctor. Gracias por compartir conmigo un ratito, mano. Yo sé que le robé un poquito de su tiempo a Victoria, pero Victoria, que Ay, me ay. perdone. Que le voy a dar un abrazote cuando yo la vea allá. Bueno, pues ¿Ok? nos veremos pronto, mi hermano. Buenas Ok, noches. papá. Muchas gracias. Señores, ese fue Víctor Sepúlveda, el ingeniero de los números. Los ingenieros de los números. Y espero tener más invitados por aquí en el futuro, ¿verdad? Tantos numerólogos nuevos, como numerólogos ya establecidos. Yo no tengo problema, para hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada. Se lo puedo decir. Yo pedí perdón a todo el mundo que había ofendido. Si en su corazón no existe el perdón para Raúl Aragones, entonces que la llama del infierno lo consuma a usted, porque lo mío ya está hecho. Yo más de ahí no puedo hacer. Yo no puedo desangrarme y tirarme al frente de su casa. Perdóname. No, no. Lo mío fue de corazón. Me hicieron daño. Yo sé que mis palabras hicieron daño también. Y por eso me excusé. Y quise empezar este año 2021 limpiecito, con mi conciencia súper tranquila. Ahora, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Y anótelo ahí. Anótelo, oye, me está efecto especial. Oye los tambores.
Hasta efectos especiales. La gente que está en Instagram no puede escucharlo, pero miren, le voy a decir una cosa. Yo estoy mirando por encima de esto. ¿Ok? Yo estoy mirando por encima de esto. Yo le di a ustedes el Palais 1863. Y yo estoy analizando aquí, estoy buscando a ver qué salió de ahí, qué no salió de ahí. Salió 18 en tercera en Florida. Ok. Otro Palais que le di. 7823. 7823. Estoy buscando aquí. 78 en segunda en Gana Más. 23. 23. Salió 32 en Florida. Están viendo las patas, le estoy hablando que las patas. 3681, que es el mismo 1863. Vamos a ver acá. Pum, 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 pum. Ahí no se dio nada. So, vamos a pararnos ahí. Señores, para mañana, escuche esto que le voy a decir. Hay un numerito. Ese numerito es el 14. Mire, mañana, ese 14, en la lotería Lotodón. En la lotería Lotodón, ese 14. Ese 14, la lotería Lotodón mañana. Ojalá que no salga en otra lotería. Ojalá que no lo tiren en tercera. Ojalá que no me lo volteen como 41. Ojalá no lo cambien a 48. Ya salió 84, que es el mismo 41. Ojalá no lo cambien a 31, que es el mismo 41. Usted sabe lo que yo le estoy hablando. Yo no le estoy hablando en lengua. Yo le estoy hablando lo que yo le vengo enseñando en 7 años ya. Ojalá que ese 41 no lo cambien a un 46, que ya salió en la Real también. Óyeme, Lotodón 14. Lotodón 14. Yo voy positivo. Lotodón 14. Mañana a las 7 de la mañana le va a salir una jugada a ustedes. Porque todos los días a las 7 de la mañana le está llegando una jugada. ¿Ok? Así que ya yo subí todas las jugadas para que a las 7 de la mañana a usted le llegue su jugada. ¿Ok? Entonces eso va a suceder mañana. Pero ese 14, yo quiero que usted me lo juegue en Lotodón. Porque ese 14 tiene, óyeme, ese 14 va a salir en primera en una de las loterías locales. Y por lotería local yo estoy hablando de la Real, la Gana Más, la Loteca, Quiniela Palais o Nacional. Esas son las loterías locales, lo que yo le llamo locales. Si usted me sigue hace 7 años, usted sabe lo que yo estoy hablando. Yo no lo estoy hablando en lengua. ¿Ok? Pero hay una afinidad con esa lotería de Anguila y la lotería Lotodón, señores. Hay una afinidad increíble. ¿Ustedes vieron los números que yo le di para hoy? Para hoy. Esos números tienen una alta posibilidad de pegadas en la lotería de Anguila. Que inclusive ayer se lo estuve comentando a Víctor. Víctor, es increíble. Pero estas jugadas que estoy sacando, estos pronósticos que estoy sacando, están brutales. Para mañana, antes que salga, yo se lo digo aquí lo tengo todo. Para mañana, que estamos a 19. Escúcheme. Para mañana, que estamos a 19, a usted le va a llegar lo que es el 50. Ese 50 que salió 0.5 en Anguila, en New York 0.5, 50 en Loteca.
Eso lo puede usted jugar en real o gana más. Señores, yo no lo voy a usted a marear con un montón de números. Si usted se da cuenta, yo solamente tengo alrededor de 2 números que lo estoy dando cada día y estoy repitiendo uno prácticamente. Mañana el último día del 16. ¿Qué fue lo que dije? Que mañana es el último día de qué? Del 16, el 1661. Y le dije a ustedes que lo estaba cambiando por quién. Por el 27 que está en los números que yo le di anoche. Como números que iban a salir en primera para el día de hoy. Ahí está el 27. Ahí está. 27 salió en primera en Anguila. Le estoy diciendo que esto no es para que usted se vuelva millonario. Esto no es para que usted salga. Óyeme, combíname estos 10 números, salí de pobre. No. Esto es para que usted le ponga atención a lo que yo estoy haciendo. Porque voy por un camino que cuando yo le diga a ustedes, señores, esta es la jugada que va. Y cuando yo le mande eso a todos los grupos míos de WhatsApp, al grupo de Telegram y a todos los miembros que yo tengo, nosotros le caigamos encima de esa lotería en silencio. Porque no lo voy a avisar por aquí. Y eso va a ser tempranito para que usted pueda ir a jugarlo tranquilito. ¿Y usted sabe qué es lo mejor de eso? Que lo voy a hacer totalmente gratis. Totalmente gratis, sin cobrarle un centavo a nadie. ¿Por qué? Porque mi interés es que usted aprenda a defenderse, que usted aprenda a tirar los puños usted mismo, que usted aprenda a patalear usted mismo, a sacudirse usted mismo. Ese es mi interés. Que cuando usted quiera buscar información sobre estadísticas y estrategias, usted visite numerologosrd.com o visite mi OnlyFans, Raúl Aragones en OnlyFans. No tengo foto en cuero ahí. Por si acaso alguna de ustedes que me está viendo o alguno de ustedes piensa que me va a ver a mí desnudo. No. Muchos se morirían por verme desnudo, pero no. Lo voy a dejar con las ganas. ¿Ok? Mi OnlyFans es sobre emprendimiento y sobre pronósticos. Lo mismo que quiero hacer con mis redes sociales. Motivar a otras personas a tuiquear su cerebro, a sacarle provecho. Hoy yo estaba hablando con una persona y mientras estoy hablando con esa persona, me meto en una cuenta de banco. Esta persona me dijo, mira, tú me puedes depositar este cheque, que no me lo quieren cambiar. Deposítalo en tu banco y cuando aclare me lo das el dinero y te coges algo de, ¿verdad? Por el favor. Yo le dije, ok, está bien. Déjame tratar esta cuenta de banco porque yo casi ni la uso. Y cuando reviso esa cuenta de banco, pues el día 13 me entraron 600 y pico de dólares. Yo dije, pero ¿y esto? Esta cuenta de banco yo ni la uso. Yo me asusté y vengo y reviso. Y el día 10 me entraron 100 y pico de dólares también. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Señores, el trabajo que yo vengo haciendo hace 7 años todavía me sigue dando resultados el día de hoy. Si usted quiere salir de donde usted está, usted tiene que empezar a trabajar ahora. Usted tiene que empezar a crear contenido en redes sociales. Usted tiene que empezar a buscar maneras de monetizar lo que usted hace. A muchos de ustedes se les fue la guagua, pero adivinen qué, va a venir otra guagua. Lo que tienes que prepararte para poderte subir en ella. ¿Ok? Entonces tienen que educarse, mi gente. Esto de la lotería está muy chévere, muy bacano. De momento uno puede salir de un problema. Bien bacano. Pero también puedes perderlo todo. Y no es lo que yo quiero. En lo personal no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que usted le vaya bien en la vida. Lo que yo quiero es que cuando usted se despierte en la mañana, sus hijos tengan su comida arriba de la mesa.
que el día de mañana, cuando sus hijos vayan a la escuela, no tengan que ir con un pantalón que le queda por arriba de la rodilla. Que los zapatos no estén sacando la lengua de lado. Que las camisas estén todas rayadas porque tienen ya como 4 años con la misma camisa. Yo quiero que usted se sienta orgulloso de usted cuando usted se levante por la mañana y usted diga, wow, hice todo lo que podía hacer y más. Eso es lo que yo quiero que usted haga. Pero para llegar a ese momento, usted tiene que empezar a trabajar hoy en usted. ¿Usted sabe por qué yo no había llegado más lejos en mi vida? Porque yo no me creía lo que yo hacía. Y en el momento que yo empecé a creer lo que yo hacía, empecé a ver cómo se materializaba todo. Y empecé a ver quién eran mis enemigos. Y empecé a ver quién me odiaba. Y empecé a ver quién me quería y quién me engañaba. Y tuve que perder 3 veces. 3 veces todo para volver a empezar. Porque no es que voy a perder y me voy a quedar ahí, no. He perdido 3 veces, pero ya he aprendido 3 veces cómo la vida me ha traicionado. Y esta 4ª vez estoy empezando más fuerte. El problema más grande que yo tuve en esta vida fue el día que yo dije que yo me comparaba con Job. Ese fue el peor día que yo tuve en mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo escuchó eso. Y el diablo dijo, ¿tú tienes fe? ¿Tú te comparas con Job? Espérate. Entonces yo te voy a dar Job. Y cogió, empezó a quitarme todo. Empezó a arrancarme todo. Desde mi credibilidad. Desde mis páginas con miles de seguidores y millones de vistas. Mi notoriedad, mi seguridad en mí. Empezó a quitarme todo. Mi salud, casi me muero. Mi matrimonio. La esperanza de tener mis hijos con la persona que yo me casé porque amaba. Todo. Cuenta de banco. Todo. Todo. Pero ¿tú sabes qué pasó? Que yo todavía me seguía arrodillando y le daba gracias a Dios. Porque yo sabía que este proceso tenía que pasar. Porque yo sabía que yo, para ser un ejemplo para otras personas, tenía que demostrar que sí se podía superar esta situación. Y así lo hice. ¿Ok? Y así lo hice. ¿Por qué? Porque siempre he confiado en Dios. Porque yo no pongo mi fe en hombres ni en mujeres. Porque yo sé que yo puedo amar, soy capaz de amar. Mas nadie va a ser capaz de amarme de la manera que yo puedo amar a otra persona. ¿Por qué? Porque eso es algo muy personal. Porque mientras otras personas me ven a mí como una vasija que le puede dar un beneficio, yo solamente ando buscando amor y a quién darle amor. Por eso Dios me pone gente buena en mi camino. Por eso Dios permite que yo tenga tropezones en mi vida para que me pueda levantar. Señores, yo no sé dónde tú te encuentras en tu vida. Yo hace 7 años, yo tengo 43. Tuve de los mejores trabajos que usted se puede imaginar. Cuando yo tenía 23 años me ganaba $80,000 de sueldo, más $10,000 de bono, trabajando para Berkeley Contra Packaging. Y yo estaba en Illinois. Exactamente en Missouri, que eso está en San Luis, Missouri, perdón. En la ciudad de Collinsville. Y hasta ahí llegué, 23 años. Un moreno que estaba buenísimo, metiéndose 80,000 tablas al año, más 10,000 de bono. Andaba en un
primero andaba en un Charger, primero andaba en una Dodge Ram, después andaba en un Charger del año, después andaba en un convertible 5 litros Mustang convertible gris, que todavía tengo una foto por ahí. Yo no me tiraba fotos con carros porque yo cambiaba los carros como cambiaba de mujeres, para que me entiendan. Yo tenía una cartilla abierta en el dealer. El carro que yo quisiera, yo iba y lo buscaba, porque la compañía me daba lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque yo le hacía plata a la compañía. Y como yo era el borreguito de oro para ellos, me daba lo que yo quisiera. Pero ¿qué pasa? El moreno no tenía educación. El moreno lo que sabía era irse a las discotecas y explotar botella. Toda esa vaina que yo critico el día de hoy, yo me harté de hacer antes. Entonces, por eso es que viene la madurez. Entonces, agarré un poquito de ese dinerito. El que no me malgasté, lo invertimos con mi mamá, lo invertimos en República Dominicana para tener por lo menos un ranchito donde caernos. Pero yo llegué a República Dominicana y después pasaron varias cosas. Terminé llegando acá, señores, y volví a perder todo. Yo llegué a Illinois en un avión para que me metieran preso, porque me estaban pegando a una muchachita que supuestamente era mía. Óyeme, que el diablo es el diablo. Ah, no, que, óyeme, usted sabe lo que usted recién casado y que lo llamen y le digan, usted tiene una muchacha en Illinois. Aquí en Illinois usted tiene una muchachita que tiene que reclamar y debe $4,000 de atraso. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es algo grave. Y que usted venga de Santo Domingo a entregarse, pues ya yo que meto mi cuarto. Yo no tengo cuarto y menos para mantener muchachos. ¿De quién esa muchacha? ¿De quién? ¿Que yo tuve con quién? Claro. Porque es que yo andaba como el fotógrafo, dando manga por todos lados. Siempre me cuidé, eso sí. Pero más dulce que, óyeme, más dulce que esto, otro moreno no había. Donde yo llegaba, yo coronaba. Porque andaba bien vestido, tenía plata, me veía bien, vivía súper bien, tenía seguridad de trabajo, tenía todo lo que yo quería, menos inteligencia. Raúl, no, pues tú eras bien inteligente, pues tenía todo eso. No, no tenía inteligencia porque gasté todo mi dinero en mis buenos años productivos, lo gasté en cosas que no necesitaba y con gente que no necesitaba. So, vuelvo y te digo, yo no sé dónde tú te encuentras en esta etapa de tu vida. Quizá tú estás yendo a la universidad y estás harto de ver la cara al profesor que ni siquiera quiere verte a ti. Quizá en este momento de tu vida tú debes demasiada tarjeta de crédito. Quizá en este momento de tu vida estás embarazada y te acaba de dejar tu novio o esa persona que te embarazó. Quizá en este momento de tu vida metiste la pata y estás echando un par de días ahí en el calabozo. Quizá en este momento de tu vida alguien te traicionó y caíste preso por eso. Yo lo que te quiero decir es que de alguna manera u otra, como yo lo hice, usted puede cambiar su vida también, pero tiene que cambiar su mindset, su mentalidad. Si eso no sucede primero, lo demás no se va a materializar. Cambia primero lo que hay aquí para que haya un cambio de adentro hacia afuera. ¿Cuántos de ustedes? Yo quiero que todo lo que estén aquí, que quieran cambiar su vida, todo el que quiera cambiar su vida, se comprometa conmigo 30 días, 30 días, 30 videos, 30 días, 30 videos. Yo te prometo que te voy a enseñar todo lo que te pueda enseñar totalmente gratis aquí en mis redes sociales.
para que tú puedas cambiar tu vida. 30 días, 30 videos. Lo mismo que yo vengo haciendo, te lo voy a enseñar aquí. Y no estoy hablando de números. No estoy hablando de lotería. Te estoy hablando de cambio aquí. Cambiar aquí. Cambiar aquí. Sanar. Dígame, yo quiero cambiar. Póngamelo ahí. Si usted no lo escribe, no va a pasar. Dígame, yo quiero cambiar, Raúl. Póngamelo ahí. Con decir yo quiero cambiar o yo, ya tú estás dando el primer paso. El primer paso es la aceptación. Tú tienes que aceptar que hay algo mal en tu vida para que puedas empezar a cambiarlo. Si tú no lo aceptas, si tú no aceptas que hay algo mal en tu vida, tú no vas a poder cambiarlo porque no sabes lo que es que hay que cambiar. Tú puedes salir de donde quiera que tú te has metido ahora mismo. No importa qué tan profundo sea ese agujero, tú puedes salir y vas a salir. Vamos a comprometernos 30 días, 30 videos. Y yo lo voy a enseñar a ustedes lo que usted necesita hacer para empezar a cambiar. En 30 días, no hay uno solo de ustedes que no pueda estar generando algo de dinero, aunque sea un centavo, en línea. Y yo se lo voy a enseñar de gratis. Aquí no tienen que comprar nada ni pagar nada. En 30 días, uno de ustedes me va a decir, Raúl, hice $1. Raúl, hice $15. Raúl, hice $1000. Raúl, hice 800. Raúl, hice 100. Raúl, hice 50. Todos tenemos la capacidad de hacer dinero en esta vaina. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacer dinero. Todos. No hay uno. No existe uno solo de ustedes que no pueda. Pero primero tenemos que aceptar cuál es el problema. El problema es mi actitud. Quizá mi falta de confianza. La inexperiencia. Toda esa mierda se puede arreglar. Pero si tú te mueres, tienes muerte cerebral, ahí yo no puedo hacer nada por ti. Pero mientras usted esté vivo, vamos a tener ese compromiso por 30 días. Dios me lo bendiga a todos. Mi gente de Instagram, gracias por seguirme aquí siempre. A las 7 de la mañana está ahí los pronósticos. ¿Ok? Mi gente de YouTube, Facebook, ¿qué le puedo decir? Para mí siempre un placer. Siempre un placer estar con ustedes aquí. Recuerden, Raúl Aragones. Síganme en redes sociales si es de su gusto. Esto fue Números para hoy. A las 7 de la mañana tienen los pronósticos tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en todas mis redes sociales. A las 7 de la mañana en punto, ahí aparecen los pronósticos. Bye bye. Estás viendo Números para hoy, Lotería Dominicana con Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Si estás buscando ganar más premios de Lotería Dominicana, estás en el lugar correcto. Estoy a punto de revelar algunos métodos fáciles de cómo saco mis jugadas. Todo gratis, sin que pagues un centavo. Entiendo que ganar un premio puede ser difícil para muchos, pero no te preocupes porque hoy voy a compartir contigo cómo estoy poniendo a ganar a mi gente cada semana. Si te gustó mi video, por favor, dale like al video y suscríbete al canal si no lo has hecho haciendo clic aquí debajo. También puedes activar la campana de notificaciones y puedes dejar tus comentarios, muy importante. Como bono voy a dejar enlaces a videos que son muy buenos, que te enseñan más estrategias de Lotería Dominicana y cómo ganarte ese premio cada día sin tener que pagar un solo centavo a nadie. Nos vemos en el próximo video.